¿Listo? Ok. 3, 2, 1. Contando historias, viviendo experiencias, transformando vidas. Nos da una chispa de esperanza, un poco de fe en lo que creíamos haber perdido. Siempre que lo desees, puedes ir a la fuente de agua para vivir. Bienvenidos a Robot, una fuente de bendición para ti. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar en una emisión más en esas entrevistas de Robot. Dios les bendiga. Si usted ha visitado nuestras entrevistas, esperemos que haya sido de bendición. Y si no lo ha hecho, le invitamos a que por favor vea nuestras entrevistas en Robot. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos transmitiendo desde la iglesia El Hijo del Dios Viviente y estamos galardonados con una hermana que nos viene a compartir su testimonio en esta ocasión. Dios les bendiga, me da gusto saludarles y esperemos que se queden con nosotros todo este tiempo para escuchar ese testimonio. Y estamos emocionados, es la palabra correcta, emocionados de compartir con ustedes este testimonio. Damos gracias a Dios, infinitas gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí con mi hermana Elsa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un ejemplo de cómo Dios obra, de cómo Dios trabaja, de cómo Dios restaura y levanta, cómo Dios hace grandes milagros en nuestras vidas y bueno, es algo muy bonito tener aquí a la hermana. Dios le bendiga, hermana Elsa Navarro. ¿Cómo está? Amén. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Soy la hermana Elsa Navarro y pues fui invitada para este evento, se puede decir, y pues aquí estoy contenta y agradecida con Dios porque esto yo lo tenía desde hace años. Tenía ese deseo de grabar este testimonio, pero para bendición de los que nos escuchen. Así es. Amén. Fíjese que Dios no llega tarde, siempre llega puntual. Dios permitió que se diera todo esto. Bueno, damos gracias a Dios por ello. Y es impresionante de cómo Dios trabaja, de cómo Dios hace todas las cosas y las hace bien hechas. Hace milagros grandes donde el ser humano no puede llegar. Ahí está Dios, ahí trabaja Dios. Y eso es lo importante que queremos resaltar el día de hoy. Y bueno, hermana Elsa, platíquenos. Usted no conocía de Dios, ¿verdad? Amén. ¿O sí? No, yo no conocía Nunca había de Dios. escuchado Jamás, de Dios. Jamás. Mi familia eran católicos y pues yo ni católica era en aquel tiempo porque nada más iba cuando quería, cuando mi familia necesitaba o cuando me casé, mis hijos los bauticé según. Pero hasta ahí las cosas, yo ni siquiera mencionaba a Dios. O sea que de esa necesidad, no conocía. Ni no una persona le había hablado del Señor, nada, no. nunca había escuchado de Simplemente quién era Jesús. Simplemente era como pues un ser viviente porque ni siquiera sabía que era creación de Dios. Ahora sí lo creo. Y lo Bueno, sé. ahora ya Amén, lo sabemos, aleluya, ¿verdad? sí, que amén. somos creación de Dios. ¿Y usted se casó, tuvo matrimonio? ¿Cuántos hijos tuvo? Amén. Bueno, yo realmente delante de Dios lo digo y Dios lo sabe que yo no fui casada. Yo tuve 4 hijos y pues yo viví en unión libre. Mi pareja, porque digo yo mi pareja, siempre nos abandonaba, nos dejaba solos. Prácticamente yo saqué a mis hijos adelante Por el sola. trabajo me comentaba que Sí. su esposo se iba por lejos un y nos mes, 2 dejaba. meses. Sí. Pero fue tan difícil para mí porque pues sí lo viví sola. O sea, usted tuvo una vida complicada, o sea, en todo ese tiempo usted no conocía de Dios, usted vivió como Dios le daba a entender y tuvo sus hijos, tuvo sus 4 hijos, ¿verdad? Y la más chica
me comentaba que es la que Dios hizo un milagro con Sí, ella, amén. ¿verdad? ¿Cuándo Ajá. nació ella? Ella nació en el año de 1989, un año. Mi hija nació bien, normal, todo el año lo vivió bien. ¿No tuvo No, complicaciones en su embarazo? ninguna. Yo tampoco tuve complicaciones de ninguno de mis hijos. Al nacer mi hija, pues fue la más chiquita y nació bien, como lo vuelvo a repetir, y ya cumplió el año, el 89, el 90 fue un año. Íbamos al 91 cuando la niña, en el mes de agosto, recuerdo yo, se me empezó a enfermar. O sea, que pues, tenía, un año, 5 meses. O sea, todo su embarazo estuvo muy bien, Muy sin bien, ningún bien. problema. Ningún Y problema. ella nació y estuvo todo su año sin ningún problema. Y me comentaba que al año 5 meses, ¿verdad? Sí, al año 5 meses. Al año 5 meses empezó a tener problemas. A ver, platíquenos. Me comenzó con un vómito y diarrea. Y pues yo, eso yo lo veía con hierbita, me acordé que mi mamá nos daba hierbitas y todo eso y empecé a aplicarlas, porque aparte yo no tenía un seguro para mis hijos. Yo quedé en la clínica, había una clínica por mi casa y ahí era donde yo los llevaba a consulta o al centro de salud de La Loma. Y ahí eran las consultas de mis hijos porque yo dinero tampoco tenía para pagar un médico. Y entonces ahí la niña cuando comenzó era pues la más pequeña, ¿verdad? Y yo me vi en una situación difícil porque empecé a ver que mi hija pues empezó esa semana, que fue el primer día, y terminó la semana. Y ¿Qué la niña síntomas igual tenía? Tenía vómito y diarrea. Y ya le empezó a dar luego temperatura. Yo creo que la infección se le fue más O arriba. sea, que fue una infección. Una infección estomacal. Entonces, ya cumplió una semana y la niña igual, y yo, pues ni médico ni nada. No puras podía hierbitas. llevarla al médico. No sí. podía llevarla al médico porque no había dinero, y ya fue la segunda semana y pues la verdad lo voy a decir así porque fueron meses, 2 meses, pero lo voy a decir por semanas. Fue la primera semana, así, la segunda, la tercera, la cuarta, que fue el primer mes que mi hija estuvo así. Y yo decía, pues, ¿qué va a pasar? Porque ya era un mes, hermana. Fíjese que es muy complicado, bueno, lo hemos visto con mis hijos, ¿verdad? Por experiencia con mis hijos, normalmente si no comen, si tienen ese tipo de enfermedad, se debilitan muy rápido Sí. y sí se complica, pero duró un mes. Un mes, ya las 4 semanas que fue lo mismo. 2 meses. En las 4 semanas y luego los 2 meses que fueron 8 semanas. Y la niña no comía, bueno. Y seguía con temperatura. Sí, así, y antes de las 8 semanas fue cuando yo tenía un dinero, como le comentaba a usted, hermana, que tenía un dinero donde yo trabajaba como algo de cerámica. Ajá. Pues era lo único que ayudaba para mis hijos, salía a ofrecerla. Entrada de dinero. Y hacíamos demostraciones en ese tiempo. Y tuve que tomar un dinero, y Dios lo sabe, porque para qué voy a mentir, tomé un dinero que no era mío, por la necesidad de mi hija, porque yo tenía que llevarla al médico, según yo, porque me habían dicho que le llevara al médico, y tomé ese dinero y lo llevé, y luego fueron a cobrarme. Yo le dije que me lo había gastado, les expliqué la necesidad de mi hija, y bueno, no tuve problema. Pero ni ese dinero, hermana, ni el médico especialista que me recomendaron, fui a verlo, ni el médico pudo hacer nada. La llevó al doctor. Al doctor especialista. Y le compró el medicamento, sí. Y empezó a darle el medicamento. Empecé a darle el medicamento, pero no dio resultado, nada. O sea, no le hizo efecto. No. Después de tanto tiempo, no daba. No, y la niña con vida, era lo que me sorprendía a mí. La niña con vida, 8 semanas. Ya al final de cuentas, yo, pues también en ese tiempo mi hija tomaba su pecho, le daba yo, y ya la niña no me quería nada, se empezó, lo tomaba porque no sé si el hambre que le daba, pero se volteaba. Y cuando yo acordaba ya estaba bien vomitada y bien hecha en la popó. Toda mi hija era así, toda llena. Pero yo decía, ¿por qué mi hija arroja eso si no come nada? ¿De dónde salen los líquidos? Si no, su popó era pues agüita porque no comía nada. Ya comía alimento sólido y tampoco. Sí, ni así. Tampoco. No, entonces ella más delgadita, mi hija siempre fue delgadita y chiquita siempre, y pues no crecía ni nada, era la más pequeñita. Y luego pues yo me quedaba pensando, dije, ¿y qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar si ella ya no come, ya todo vomita, todo? Ella era absolutamente un ser nomás, ya yo ya no le veía ni vida, simplemente. Usted estaba preocupada por su hija. Porque mi hija, yo dentro de mí, yo esperaba el momento, hermana, que mi hija falleciera.
Es que sin alimentos sí estaba muy difícil. Yo decía, pues vómito y diarrea. Mis abuelas decían, en 3 días te vas, en 4 días te vas. Mi hija duró 8 semanas. Y yo decía, ¿por qué mi hija? Ese es un milagro. Porque mi hija vive. Pero dentro de mi hermana había una esperanza. Había una esperanza que yo decía, ¿cómo es posible que mi hija viva? No por eso yo quería decir que como no se iba, menos que pueda yo decir eso. Pero decía, ¿qué es lo que la está manteniendo viva? ¿Me entiendes? Sí, que a pesar de los días y sin comer, ahí estaba todavía. Y ya a las 8 semanas, que eran los 2 meses, todavía 2 semanas después, que eran los 15 días, 2 meses y medio, hermana. Y ya fue cuando yo me preocupé porque la niña ya no me comía nada, hermana. Nada, y mi hija era un huesito, que yo no me recuerdo la estatura que ella tenía de 1 año 5 meses, así. Antes de continuar, usted me comentaba que pues como no tenía la solvencia económica para llevarla tanto a los doctores, acudía a personas que le ayudaran, la llevaba y no hubo resultados. No. Anduve aquí en Victoria como unas 4 curanderas y ves a tal parte y yo corriendo iba a pie, hermana, con mi niña cargada y quejándose. Vete a la colonia tal, visité 4 personas, me decía, en 3 curadas tienes, me la traes ahora, me la traes mañana y me la traes pasado, iba los 3 días. Y la otra igual, tráeme la mañana, tráeme la pasado, y bueno, así pasó, 3 días de cada semana y la niña no cambiaba. Bueno, estamos aclarando, ¿verdad? Que usted no conocía de Dios, ¿verdad? No, yo no conocía de Dios. Era lo que le indicaban y lo que le decían, ve a ver a tal persona, Entonces, usted no conocía del Señor. Y yo con la esperanza de que aquellas personas me las sanaran. Y era mi necesidad, yo tenía que ir a donde, ¿verdad?, me dijeran. Claro, uno por sus hijos hace muchas cosas y la necesidad la estaba obligando a moverse de esa manera. Y luego pues también, como le comentaba a esta hermana, yo eso lo pasé sin el papá de mis hijos, sin mis hermanos, sin mi mamá, que ya no vivía mi mamá, nomás mi papá y mi hermana. Y mis hermanos, vaya, pero ellos no sabían nada, ellos me veían como estoy, pero ni siquiera me preguntaban, ¿qué le pasa a tu hija? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué estás así? Nada. O sea, usted solita estaba llevando la carga. Esa preocupación. Y entonces ya cuando pasaron eso, había un vecino que ya falleció. Se arrimó allá a la casa y me dice, doña Elsa, ¿qué le pasa? Le digo, ¿por qué, don? Dice, usted se ve muy mal. Dice, y cuídese porque se nos va, me dice. Y le explico, yo le digo, oiga, don, le digo, ¿sabe qué pasa? Tengo a mi niña muy mala. Ay, doña Elsa, ¿cómo? Y ya le expliqué. Qué barbaridad. Dice, ¿cómo puede ser si es una diarrea? En cualquier momento se le va a su niña. Le digo, no me diga eso, don, porque yo estoy pensando en eso. No, yo no le voy a decir que se le va a morir, pero cuídese. Porque le digo, mire, si mi hija se muere, yo me voy a morir. No, doña, ¿cómo va a pensar eso? Le digo, mire, yo lo pienso así. Y eso era lo que decía, si mi hija se muere, yo me muero. O sea, es lo que pasaba en su corazón. Sí, en mi corazón era, porque yo sabía que no iba a soportar la muerte de mi hija. Yo sabía que no la iba a soportar. ¿Por qué? Porque es mi hija, sigue siendo mi hija. Y pues ¿quién no puede hacer por sus hijos? Sí, claro. Y yo decía, si mi hija se muere, yo me voy, lo cual yo no me acordaba de los otros, de los 3 que me quedaban. Sus otros hijos, cierto. Yo no ponía en cuenta, yo me enfoqué, como ahora el Señor dice, que cuando se le perdió la oveja, dejó ahí las 99 y se fue a buscar la otra. Pero usted, de alguna manera, dejó un poquito de lado sus hijos que estaban más grandes por cuidar a su pequeña. Por momento los dejaba cuando yo me iba a buscar que me las curaran y también los llevaba a la escuela. Llevaba a la escuela y corría a buscarlo a la niña y pues ya llegaba tiempo para la hora que salieran los demás y así andaba. Pero la verdad es que dentro de mí yo decía, mis hijos, pero mi hija me duele también, ¿qué voy a hacer? Claro. Sí. Como le comento, me encontré en una encrucijada que yo no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Yo no hallaba qué hacer. Entonces, ya para los 2 meses y medio fue que exactamente ese último día que yo llegué de curar 3, la última semana, que eran los 2 meses y medio y mi hija con vida, pero no tenía carnita en su cuerpo. Su estómago se le empezó a crecer como si fuera un embarazo. Yo le tocaba a su pancita y le brillaba. Todo le brillaba porque desde aquí
como un embarazo, pero sus piernitas y sus manitas así bien chiquititas. Y yo decía, ay Dios mío, ¿pero qué le pasa a mi hija? Sí, se había adelgazado Sí, de mucho. plano, ella se estaba deshidratando. Y yo la tocaba y decía, ¿pero por qué está todavía respirando? Porque yo sentía que aquí se le movía esta parte. Eso es lo que me llama la atención, porque después de tanto tiempo pasando esa enfermedad, y no ser sana, se desespera uno. Llegar a ese punto y que siga con vida. Y que siga con vida. Que esté bien, sí. Porque yo le digo, siempre nos inculcaron, mi mamá, nos enfermábamos y córrele al tecito y córrele porque ni médico en aquel tiempo, estábamos peor antes. Y un tecito de esto y que para la temperatura esto y yo quería hacer lo mismo y lo hice tal vez, pero ninguna cosa me dio resultado. Funcionó, no, porque era un propósito de Dios. Sí, y yo decía, y luego la niña le daba yo su pecho y ella se volteaba y yo, mamita, ¿qué tienes, mamita? Y ella no me quería ver, hermana. Ella se volteaba pero para la pared y así torcida, yo la jalaba y para darle el pecho para que comiera algo yo le daba fuerza, porque la niña ya no me quería, no. Y así como probaba su leche o su teta que le daba yo, así mismo se la quitaba yo porque la vomitaba. Se sentía mal, empezaba a tirar, sí, se sentía mal. Sí. Ya no tenía ni ganas de moverse ni nada, pues ya 1 año, 5 meses ya la niña podía andar caminando. Sí, pero no tuvo la oportunidad porque fue cuando la atacó el problema. Débil, sí. La atacó el problema y ya mi hija ya no pudo caminar ni nada. Entonces ya me empecé a preocupar demasiado porque yo decía, la observaba yo cada vez que llegaba de curarla, la acostaba en su cama. Yo la observaba, yo ya no hacía caso ni de hacerles de comer a mis hijos a tiempo, sino que cuando llegaban, pues trataba de darles cualquier cosita, lo que fuera, para que mis hijos se alimentaran, pero mis ojos estaban puestos en ella. Y ya pasar esos tiempos, esos meses, 2 y medio, la última semana, hermana, que fueron 2 meses y medio, que fue ya la última curada, llegué, esa vez me dijeron, vete allá por el gas Gebla, por ese rumbo, por allá no sé dónde, me dijeron que a pie, hermana, yo ni sabía. Vete por allá, hay una curandera muy buena, te va a curar la niña. No sé quién me dijo. Ahí voy yo obedeciendo al mundo. No sabía, hermana, yo no sabía. Ya llegué, la primera curada, la segunda curada y la tercera curada. Con esto va a sanar, mija, me decía la curandera. Yo no critico a nadie, ¿verdad? Ellos son sus trabajos, de ahí sacan, pero ahora es la gloria de Dios. Y me dijo, ya es la última curada, con esta tienes, mija. Mañana tu hija va a amanecer bien. Sí, está bien. Yo con la creencia. Ya llegué. Y veníamos de regreso, hermana, allá por esa colonia donde me llevaron, donde me dijeron. Y la niña empieza a vomitarse todavía. Y empieza a decir, ma, le digo, ¿qué? ¿Qué, mamita? Le digo, ¿qué? Yo con ella cargada. Y me decía que le dolía su pancita. Digo, ya, mamita. Si me hacía así ella agarraba su manita y se tocaba así aquí. Y decía, que le dolía aquí. Ya, mamita, no te apures, mamita, ya vas a quedar sana. Yo todavía engañada y engañaba a mi hija. Pues creyendo lo que le habían dicho. Ya vas a quedar sana, mamita, llegando. Ya te curaron, mamita, tú ya vas a quedar sana. Ya vamos a estar bien. Y llego a la casa, yo llego con ella y la acuesto con la cobijita y me le quedo ahí viéndola, yo observándola. Pero no me gustaba porque la niña pues ya a veces como que no hablaba, pues no hablaba de hecho. Y yo ya la debilidad estaba muy... Ya la debilidad ya no dejaba ni hablar, hermana. Y yo nomás me agaché, me le quedé viendo y como que yo ya esperaba un momento así y me le quedo viendo sus ojitos, como ella acostada, yo levanté mi vista y me fijo así y en sus 2 ojitos como una gotita que brilla abajo. Una gotita solamente, su pupila sería, apenas se le veía que brillaba, pero ella sus ojitos los tenía hendidos, hermana. Eran así ya unos pozos. Mi hija quedó ya, sí, ya sus huesitos de aquí, sus ojos se le veían como ya hoyitos así, y nada más abajo la gotita de agua que era sus ojitos. Santo Dios. Y yo decía, pues todavía tiene vida, porque ahí está brillando sus ojos, y me le quedaba viendo aquí, y aquí le palpitaba. Y yo decía, ay, pues bueno, espero lo peor. Y yo lo decía, pues si ella se va, yo me voy. Y yo no comí. En esa semana, hermana, teníamos 15 días. La niña dejó de comer 15 días, yo también dije, se va mi hija, se me voy yo. Y yo lo hice a propósito de no comer para morirme yo. No puedes. Para morirme yo, porque yo me iba a ir con mi hija.
y no me daba O sea, que no hambre, iba a hermana. soportar usted No iba a poder soportar la muerte. que falleciera Desde el su momento hija. que mi hija falleciera, yo también me iba a ir. Y yo no probaba alimentos. Yo 15 días no comía, no, nomás si acaso el agua, pero ni hambre ni nada. Y bueno, y ahí ya fue cuando le digo, llegué con ella. Y me dice, le digo, ¿qué, mamita? Y me hacía la seña en su pancita. Y yo la abrazo y la beso. Entonces, en ese rato, mi hermana andaba ahí en el cuarto de atrás y barriendo y trapeando. Pero ella en su trabajo, ella no, ni me decía, oye, ¿qué te pasa con la niña? Nadie, hermana de mis hermanos, nadie me preguntaba. Simplemente me veían ahí, pues como yo siempre, pues que hacían una cosa, haciendo la otra, a ellos no les interesaba nada. Al estar la niña acostada y me le quedo viendo y veo que su estomaguito le brinca. Y acá también sus ojitos. Y yo, triste, hermana, triste, la verdad, yo sufrí mucho, mucho. Por ese testimonio estoy aquí. Y por ese testimonio sigo adelante. Porque hay muchas cosas, pero Dios está conmigo. Bueno, escuché la voz que me dijo, busca el camino de Cristo. El último día de la curada. Pero no había nadie ahí. No había nadie que le dijera eso. No, nadie, nomás mi hermana que estaba en el otro cuarto. Y dice, busca el camino de Cristo una vez. Y yo volteo a mi alrededor, nadie. Y otra vez, busca el camino de Cristo, pero más fuerte. Y volteo yo. Y sentí como un escalofrío, hermana, la presencia de Dios, que no lo conocía yo todavía. Y le digo, ¿quién es? Y yo dije, mi hermana no es. Mi hermana no era porque no había atrás. Y le digo, Señor, si eres tú el que me está hablando y vas a sanar a mi hija, ahí te voy a servir, Señor. Pero usted no había conocido de Dios antes. Yo no conocía, hermana, yo no conocía nada. De Dios. Yo no sabía de Dios nada, hermana. Agarro a mi niña rápido y la cobijo y me la pongo aquí porque mi hija de aquí me llegaba. Y ya le digo, vente, mamita, te voy a llevar a curar. Y luego ya le digo a mi hermana, te encargo a mis hijos, porque estaban en la escuela. Si no llego a tiempo me los recoges, le digo, te los encargo. Le digo, voy a salir. ¿A dónde vas? Voy a llevar a curar a mi hija. Dice, ¿estás loca o qué te pasa? Estoy loca. Pero yo había oído la voz de Dios. Estoy loca, le digo, eso déjalo. Qué bonito, fue obediente en ese mismo momento. Que le digo, estoy loca, pero voy a curar a mi hija, no te apures, te encargo a mis hijos. Y salí. A la carrera agarré a mi niña, así como escuché la voz, y salí. Y me voy con una de mis abuelas, pues en ese tiempo mis abuelas, ¿verdad? Y dice, ¿qué andas haciendo, mi hija? Le digo, traigo a la niña mala, abuela, le digo, y voy a curarla. Dice, ¿a dónde vas? Digo, voy a curarla, pero yo le hablaba ya de una sanidad que no conocía yo todavía. Y dice, vente mañana, yo te la curo de esa enfermedad que tiene. Digo, sí, abuela, no se preocupe, mañana vengo. Yo ya no quería saber nada de eso. Y que le digo, que me voy. Le digo, abuela, ya me voy y voy a llevar a la niña. Dice, bueno, mañana te espero tempranito para hacerle su curación del estómago. Le digo, sí, abuela, gracias, le digo, y me voy. Y me acuerdo que mi tía Cuca iba y llegó a la carrera con ella y gracias a Dios que era un día de culto. Llego y le digo, oye, le digo Cuca, pero es mi tía, nomás que sí le hablo de verdad. Pero la quiero mucho, la respeto mucho, porque por ella yo fui al camino de Dios también. Y le digo, llévame a la iglesia donde tú estás yéndole porque traigo a mi niña mala. Y todavía les digo, hermana, le digo, llévame porque voy a llevar a mi niña a la clínica, en una clínica que cobraban. ¿Con qué iba a pagar, hermana? Y digo, llévame porque la voy a llevar a la clínica para que me la curen porque mi hija anda mala. Digo, pero llévame primero a la iglesia, pero mi idea era que ya había escuchado la voz de Dios. Y le digo yo, llévame. Dice, sí, no te preocupes, ahorita nos vamos. Dice, ya estamos listos. Dice, ahorita salimos para allá. Le digo, sí, está bien. Y ya, terminaron y vámonos. No, hombre, yo quería volar a ese lugar a ver qué. Precisamente había culto ese día. Había culto, hermana. Dios tenía el día preparado y el momento y todo. Él acomodó todo. Y llego yo y la iglesia estaba pues hasta la puerta, como 80 personas. Y yo paso así a la carrera y yo con mi tía y dile al hermano que ore por mi hija. Y me dice, espérate, pero mi desesperación era querer saber qué iba a hacer Dios. Y ya le digo yo, y pasa, él estaba predicando. Y sigo yo, dile el hermano. Y la niña, y yo, ¿qué, mamita? Que le dolía su pancita. ¿Cómo no me ibas a esperar, hermana? Sí, claro. Si ella se tocaba su pancita y yo
quería ver ya la sanidad de mi niña. Y luego ya a la tercera vez que yo le dije, dijo, sí, ya ahorita va a venir. Ya terminó el hermano pastor de predicar, el papá del hermano Oscar. ¿Alguien le había hablado a usted de que Dios sanaba? No, a mí nadie me había hablado. Nadie le había dicho. Nadie. Yo crecí en ese ambiente disque católico, pero pues pura. Entonces Dios la llevó precisamente a ese momento. Dios me llevó a esa necesidad porque Él tenía un propósito con mi hija y conmigo. Entonces ya dice el pastor, pásale hermana, y hasta me dio mucho gusto. Y ya le digo sí, y pasamos al frente como aquí tenía ahí donde donde oran y es, pero donde oran era en el subterráneo. Entonces dice, pase la niña, deme la niña, y ya dice, mire, yo le voy a decir una cosa, usted entró con su niña viva, aunque viene enferma, pero viene viva, pero yo le voy a decir una cosa, si ella sale de aquí, así me dijo la palabra bien dura, si ella sale de aquí muerta, a mí no me culpe, porque yo no soy Dios. Yo voy a orar a Dios y Él sabe lo que va a hacer con ella. Dice, entréguemela para que Dios la sane. Le digo, no hermano, no se la puedo dar. ¿Cómo se la voy a dar, hermano? Si usted me está diciendo que si se muere, ya no lo culpa. Le digo, no hermano, no se la voy a dar. Hermana, démela, hermana. Démela para orar a Dios. Y yo, no, yo no me quería deshacer de mi hija. Ya como Kira dice, hermana, Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Mire, la Biblia dice que los hijos son prestados. Él no los presta por los años que Él quiera. Son de nosotros, pero nos los da y por un tiempo. Yo no sé los tiempos de Dios, hermana, entréguemela. Pero usted debe entregarla para que Dios trabaje. Y se la doy y empieza el hermano que iba a orar y me dice, no, espérese. A ver, vengan para acá, hermanos. Llamó a varios de la oración. Gente para orar. Sí, vengan para acá, porque pues también no cabíamos muchos porque es el lugar chico del subterráneo para orar. Y ya nos fuimos y ya así que me dice, deme la niña, entréguemela. Y yo sentí, hermana, como que dije, ¿cómo se la voy a entregar? Y dice, hermana, ya le expliqué por qué. Entréguemela. Entonces le digo yo, sí, hermano, se la voy a entregar. Porque tenía que ser obediente a lo que Dios me había dicho. Y la agarro y se la entrego, pero cuando yo hago esto, hermana, cuando yo hago esto y se la entrego, sentí que con mi hija se fue mi corazón. Sentí que arrancó Dios así todo, hermana, y dije, aquí está, hermana. Dijo, hínquese, y él tomó a la niña en brazos, y los demás, pues ahí, el pueblo, Dios estaba danzando y hablando en lenguas, y yo no sabía ni qué, hermana, era una revolución ahí en ese momento. Estaba la presencia de Dios que ya no se podía. Yo sentía como que el techo se venía encima, hermana. Dentro de lo que yo estaba viviendo sentía como que se venían pedazos del techo para nosotros, pero yo no me perdía eso. Yo estaba hincada orando y entregándole. Dije, Señor, si es tu voluntad, aquí está, te la entrego, Señor, pero aquí, quítame este dolor. El hermano con todos los hermanos con todos, orando. Él se la entregó y le dijo, Padre Celestial, te la entrego. Haz con ella lo que sea tu voluntad, Señor. Mi hermana está sufriendo con ella y te la entrego yo, Señor, que sea tu santa voluntad y no la mía. La niña ya no comía, parece entonces 15 días, hermana. Entonces ya se la entrega, pero cuando yo estaba orando, hermana, y se la entregué yo a él y que él oró, yo sentí, hermana, como que, me di cuenta en aquello de hablar en lengua, así que como que danzaban y que como golpeaban la pared, pero era la presencia de Dios. Y ya me di cuenta, hermana, que en ese momento cuando yo se la entrego al hermano y él oró a Dios, le dijo, Señor, haz tu voluntad. Dice que en ese momento él sintió que la niña se estremeció. Dijo, gracias, Padre. O sea, donde él la levantó. Sí, donde él la levantó, al cielo se la entregó. Aquí está, te la entrego, Señor. Dice que la niña se estremeció. Dijo, Señor, ya te la llevaste, a Dios la gloria. Dice, ¿cuál sería mi sorpresa, hermana? Que la niña volvió en sí. O sea, no estaba muerta. Pero la niña se estremeció para vida. Sí. Pero, hermana, cuando yo la entregué, yo sentía un poder sobre mí. Me doy cuenta, hermana, que sentí mucho dolor porque cuando yo la entrego y sentí que una mano grande, hermana, grandota, sí, esa mano yo la vi donde hizo así, hermana, entró a mi corazón y arrancó todo, hermana, que yo sentí como que de esto de aquí me lo jaló desde atrás, como si me hubiera hecho desde atrás el jalón. Y él tira, hermana, aquello que traía yo aquí lo tiró a no sé qué distancia y la misma mano abierta viene y se posa sobre mi pecho.
así. Se metió hasta adentro, hermana, esa mano. Y yo empecé llore. Yo ya no podía llorar, hermana, en ese tiempo. O sea, era Dios obrando en su vida. Era y Dios, en la vida era de su Dios, hija. en la vida de mi Era hija. Dios el que estaba Y, ministrando su sí, corazón. ministrando todo. Sacando todo Sí. lo que no servía y poniendo Y luego corazón ya, yo duré casi una hora ahí, hermana, pasadito de media hora, casi Ni la se hora. acordó de su hija. Yo ya no me acordaba y yo ahí llorando, y yo no me podían callar y nadie se podía salir porque yo no me levantaba de ahí orando. Al último ya me levanté, pero ya de mucho rato todos me estuvieron esperando ahí, hermana. Era una presencia de Dios que jamás en mi vida había oído, jamás, hermana. Y luego ya me dice, ¿Usted no conocía de Dios no, yo hasta no ese conocía, momento? hasta ese momento era el día que Dios tenía para la sanidad de mi hija. Y luego me dice el hermano, hermana, llévese a la niña porque ella va a comer. Le digo, hermano, si mi hija tiene 15 días que no come, ni yo como, hermano. Dice, llévesela, ya va a comer. Dice, usted no se preocupe, ya la niña vive. Dijo, el Señor tenía un plan, dijo, eso me lo dijo más bien, dijo, esto no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Sí. Y por eso lo hago, hermana, para que el nombre de Dios se glorifique. En cada persona que escuche ese testimonio, no sé, sea mi gente, sea quien sea, quiero que nunca se aparten de Dios, que glorifiquen el nombre de Él, porque Él lo merece. A veces llegan cosas duras a nuestra vida, hermana, y andamos buscando otros caminos, pero no. La niña me confirma la palabra cuando el hermano dice, llévala, hermana, ya la niña va a comer. Pero él ya estaba bien seguro en la fe que él dijo que ya la niña había sanado, dijo, la niña está bien, hermana, la niña ya vive. El plan de Dios era para que el nombre de Dios sea glorificado. Él todavía no sabía que la niña no comía, hermana. ¿Cómo supo él? Dijo, lleve la niña, dijo, ya va a comer. Digo, hermano, mi hija tiene 15 días que no come. Dice, ya va a comer, hermano. Y todavía no sale del subterráneo, hermana. Y me dice la niña, mamá, digo, ¿qué? Dice la seña en su boquita que tenía hambre. O sea, ella le decía sí, que quería que quería comer. Y le digo, Señor, gracias, porque Él confirmó su palabra. Le dijo a la niña que tenía hambre y le digo, sí, mamita, ya vamos a comer. Sin saber que en la casa yo no tenía nada, hermana. Yo no tenía nada y le digo a mi tía, le digo, llévame a tu casa, dame algún taco para mi hija, le digo, porque no he comido y si lo llevo a la casa, pues no le voy a dar ahorita. Dice, si no te apures, ahorita vamos a la casa. Dice, mira, no tengo más que frijolitos negros, dale un taquito. Y ya le digo, sí, no importa, que coma algo, no importa. Porque ella me había pedido y confirmó Dios la palabra en ella. Ahí estaba Dios con ella ya, hermana, en aquel tiempo tratando. Había hecho la obra, ya había hecho el milagro ya, de darle. Y me dice, hay un taquito, hay frijoles, le digo, dame un taquito. Le hago yo el taquito tortilla blandita y le hago así poquitos frijoles y le hago. Y le doy la mitad, la niña comió con unas ganas, hermana, lo que no comía. Comía con unas ganas. Ese taquito se lo comió. En ese rato comió ella y comiendo y comiendo. Y le digo, mira, Cuca, le digo, mi niña ya está comiendo. Y dice, sí, hombre, ya va a comer, tú no te preocupes. Y luego ya empezó la niña a comerse la mitad, hermano. Y yo le decía, come más, mamita. Dice, que ya no. Ya hablaba, pero por la misma necesidad ya no podía ni hablar. O sea, tenía la edad para hablar, pero ya no. Sí, como pero se había debilitado, sí. No, me decía que ya no quería. Ya no. Está bien, mamita, ya no comas. Ese día ya no cenó, hermana. Al siguiente día le hice su comida, lo que fuera, almorzó, comió y cenó. Y la niña ya no tenía vómito, ya no tenía diarrea, hermana. Gloria a Dios. El Señor la había sanado. Y Gloria a Dios. Qué grande eres, Dios, porque Él me confirma ahí en mi niña, que Él tiene poder, hermano. Así es, damos gloria a Dios por eso. Él tiene mucho poder, hermana, y yo les aconsejo a todo mundo que me vea, mi gente, quien sea. Mi gente, hermano, no supieron nada de esto, pero me veían, pero a Dios la gloria porque Dios estaba conmigo. Así es, y la llevó a un punto en donde Dios le dio a entender que no había otra cosa nada más que Dios. Más que Él. Que no había otro recurso nada más que Dios, porque Él es el que nos da la vida. Sí, y yo le decía, Señor, ¿por qué no permitiste esto que estoy viviendo? Señor, esto lo hubieras hecho hace otros tiempos. Yo le decía a Dios, pero me voy a Eclesiastés después, ya del tiempo que conozco. Ahí dice que son los tiempos del Señor. Sí, todo tiene su tiempo. Y el Señor empezó a tratar mucho conmigo, hermana, y yo me entregué a Dios completamente, hermano.
Desde ese momento sirvió sí, a Dios en la iglesia. A mí me pueden decir que Dios y que esto y que el otro, le digo a Dios no me lo toquen porque Dios es mi Dios y Dios es poderoso. Porque No se Dios ha metan hecho con el Señor porque milagros. Dios es grande. Y pues yo, hermana, la verdad estoy contenta con ese testimonio. Y mi propósito, hermana, era grabarlo. Mi hija en ese momento era pequeña, no vivió lo que yo viví. Ahora con eso, para que ella entienda que el poder de Dios está en ella. Así es. Mire, estaba yo meditando en lo que usted comentaba, de que eso era para la gloria de Dios. Eso que había pasado era para la gloria de Dios. Cómo Dios llevó su vida a tal punto de decir, no funciona el médico, no funciona otra cosa, sino solamente el poder de Dios actuando sobre la vida de su hija. Y ese texto que usted mencionaba, que estaba en Juan capítulo 11, donde habla de la historia de Lázaro y donde Jesús le decía, esa enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, llevarla a ese punto para que la gloria de Dios fuera glorificada en ella, en la vida Sí, de ella amén, y en la amén, suya también. amén. Dios llegó en el justo momento y le dijo, no hay otro en el cual puedas confiar si no es en mí. Así. A ese punto la llevó el Señor. Es un milagro impresionante que Amén. Dios ha hecho en Como su que vida. el Señor dijo, ya caminaste, ya hiciste, ya buscaste, aquí estoy yo para servirte. Aquí estoy yo para y ser sin tu un Dios. peso, hermana. El Señor no me cobró ni un peso. Tuve que agarrar dinero que no era mío para lo de mi hija. Él en un instante sanó a mi hija y no me cobró nada. Hermana, por eso estoy agradecida con el Señor. Es nuestro mejor doctor. Y vio a mi hija ya con su familia y pues para Dios la gloria. Damos gloria a Dios porque su hija creció, tuvo una vida normal. Sí, normal. Digamos que fue rescatada de la muerte y ha tenido una vida normal. Gracias a Dios por la vida de su hija. Ahorita tiene que 36 años. 36 años. Damos gracias a Dios por la vida de Yo Grecia. Yo la veo, hermana, y le digo, mi hija, tú eres un vivo testimonio. Es un milagro de Dios. Sí. La veo y le digo yo, qué hermosa eres, mi hija, qué hermosa. Todos mis hijos son hermosos. Pero, hermana, yo veo en ella, se refleja lo que Dios hizo en ella. Sí, un milagro que Milagros Dios hizo. que Dios hizo en ella y yo quiero que ella, si un día lo ve, hermana, que recuerde que la vida que Dios le dio tiene mucho. Para ella tiene que agradecer. Así es, bendecimos la vida de Grecia. Amén. Y pues que Dios la bendiga, es Grecia y a Jaira, ¿verdad? Dios la bendiga a Grecia, Dios la ha bendecido, con lo que usted nos comentaba, con 3 hijos, y gracias a Dios por su vida. Dios le ha permitido crecer, tener una vida normal, vivir con sus hijos, vivir con su familia, con su esposo, y gracias a Dios por ello. Dios le bendiga donde quiera que esté. Dios bendiga a sus hijos, hermana. Y ese es un ejemplo de cómo Dios trabaja, de que Dios nos lleva al límite y demuestra que el único recurso que nosotros tenemos es Dios. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos sustenta, Él es el mejor doctor que nosotros podemos tener. Y bueno, pues aquí nos lo está demostrando en la vida de su hija y con usted. A partir de ahí usted dijo no más hacia atrás. Y yo le dije a Dios que inclusive les he dicho a mis hijos, el día que yo muera, a mí no me prendan veladoras. La luz que llevo está en Cristo. Yo no necesito una veladora para que me ilumine y que sea el día que Dios quiera. Y le digo, a mí no me anden con que otros ídolos, a mí no. Dios, aprendió a conocer a Dios. Y luego ese día como a los 3 días que yo me convertí, me alcanzó un hermano que Dios le dio una palabra para mí y me dice, hermana, le digo, mande, hermano. Dice, le quiero comentar algo. Le digo, sí, hermano. Dice, Dios me dijo que le dijera esto, que usted no recibió la bendición por fuera, que la recibió en su corazón y que ahí va a estar siempre Él con usted, que nunca va a salir usted de Él ni Él de usted. Gloria a Dios. Es por eso, hermana, que yo no puedo salirme de la mano de Dios. Gloria a Dios por ello. Porque yo le digo al Señor, tú eres mi vida, tú eres todo para mí, yo no puedo servirle a otro Dios. Y porque a veces la gente me dice, no, es que esas son mentiras, que
son mentiras lo que ellos hacen. Le dije, no, aquí está el vivo poder de Dios. El Señor hizo una renovación desde el interior de su vida hacia afuera. Y hay que tener, pues sí, mi recomendación o mi consejo es que si ya conoces de Dios, no te apartes. No te apartes porque Dios hace las cosas así para siempre. Él no las hace por un momento, hermana. Dice la palabra de Dios que la obra que comienza la termina. Es por eso que yo tengo la fe que si Él comenzó la obra en mis hijos, Él la va a perfeccionar. Él la va a terminar. Así lo hace con todos. Y pues sí. que aquel que escuche el testimonio le sea de bendición, ¿verdad? Es mi propósito. Yo, como le comentaba a usted, yo lo escribí, pero con esa idea de grabarlo. Y le agradezco a Dios, hermana, porque llegó el momento de grabar. Estoy agradecida con Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de compartir su historia, de compartir esa historia con Dios, esa historia de amor con Dios. Y bueno, pues invitamos, como decía usted, invitamos a quien no ha conocido de Dios, que conozca más del Señor, lo busque en el interior de su casa, en su habitación, y ahí podemos encontrar solución a todos nuestros problemas, así como lo encontró la hermana, que fue algo muy bonito, que Dios hablara audiblemente a su vida, y usted fue obediente de buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios. Eso es importante, buscar la ayuda de Dios y obedecer más que nada, obedecer, hermana. ser obedientes en ese aspecto. Y pues sí, puede ser, hermana, puede ser una necesidad, ya no como la mía, hermana. Puede ser otra enfermedad, Dios no lo quiera. Que el médico te ha dicho que no se puede, tú di que sí se puede. Y más si conoces de Dios, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Claro, tiene que salir la fe Las en pruebas nosotros. que llegan, hermana, son para algo. Así y son es. para bien. Porque Así la Biblia dice que Él no nos da más de lo que no podamos resistir. Ahora yo me doy cuenta porque he pasado muchas cosas, luego le contaré. Pero Él me sostuvo para lo de mi hija y me ha seguido sosteniendo. Pero Él no nos da más de lo que podamos resistir porque estoy resistiendo y he resistido mucho. Así y a Dios es. la gloria. La Biblia habla que tendremos aflicción, pero confiad, de todas ellas nos librará Jehová. Es importante confiar en el Señor, así como usted lo hizo, así como usted le confió cuando usted le dio su hija al hermano para orar por ella, desprendió todo eso que usted traía arraigado, ¿verdad? Y se lo entregó al Señor. Le dijo, aquí está mi hija, esta es mi hija y yo te la entrego. Eso es importante cuando nosotros le entregamos a Dios todo lo que nosotros tenemos, nuestros problemas, y se lo entregamos al Señor para que Él haga la obra, Amén. que Él haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Es importante. Y Él pues nos saca adelante, hermana. Yo he resistido mucho y yo no soy una persona que tenga dinero ni que tenga nada, pero lo que tengo me conformo porque Dios así me ha dado. Pero tiene a Cristo en su corazón, eso es lo importante. Eso es lo importante. Me da gusto platicar con usted porque estaba yo escuchando su vida y bueno, así como a todos, el Señor nos permite pasar por diferentes circunstancias, pero nos ha ayudado a permanecer firmes, a seguir adelante, y yo la veo a usted que sigue firme y que no vuelve atrás. No voy a volver atrás. No vuelve atrás. Yo le digo al Señor, no me dejes, Señor, no me dejes. Si yo me suelto, tú agárrame de la mano y no me sueltes, Señor, porque así yo no quiero es, caer. y sobre todo compartir lo que el Señor ha hecho con usted y con todos nosotros, ¿verdad? Que Dios hace grandes maravillas. Usted comentaba un texto donde dice, recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. O sea, todo este tiempo que Dios ha estado con usted, la ha ayudado, la ha bendecido, la ha sacado adelante, la ha fortalecido en medio de la dificultad, y damos gracias a Dios por todo ello. Quisiera que cerráramos este espacio, invitando una vez más a todo aquel que necesite del Señor. Sí, amén. Buscar a Dios con todo sí, su hermana, corazón. y pues la verdad, sin antes decir una palabra por el testimonio de mi hija, que las aflicciones que pasan o que yo haya pasado, hablando del testimonio de ella, me han dado mucho valor para seguir adelante, porque recuerdo el principio
en que yo me convertí. Recuerdo lo que hizo Dios en mi hija y camino con Dios. Es como decir, Señor, hiciste aquello, lo vas a seguir haciéndole más, y yo camino con el Señor. Porque yo le dije, si tú pudiste en eso, Señor, tú puedes con lo demás y no me vas a dejar sola. Y no vas a desamparar, porque tu palabra dice que no me dejarás ni me desampararás. Y Él me lleva adelante, hermano, cada día. Por sendas difíciles, pero camino con el Señor. No soy la perfecta, ni la mejor persona, porque Dios me conoce, pero amo a Dios de corazón, hermana. Y Él lo está oyendo, no estoy mintiendo. Amén. Que lo amo de corazón. Damos gloria a Dios por ello y bendecimos su vida, hermana Elsa, y esperemos que el Señor siga estando con usted y siga aumentando esa fe. Amén, claro. Esa fe para motivar a alguien más que lo necesite, Y ¿verdad? fíjese que ando en la calle o donde ande, hermana, se ofrece la necesidad, yo les hablo y les digo, Dios tiene poder. Que oigo yo que dicen, es que no esto, no, ten fe, Dios tiene poder. Sí, Dios tiene el poder. Dios me pone ahí. Sí. Y pues sí, la verdad, hermana, sí, hacer la oración Así por las es. personas que... No, pues invitamos a todo aquel que tenga necesidad, que busque de Dios. Dios es la solución que nosotros tenemos. Él es nuestro maestro, Él es nuestro doctor en medio de todas las dificultades. A veces los doctores terrenales tienen un límite y dicen, no podemos hacer nada, tiene un límite de vida, pero Dios es especialista en traer vida. Y eso es importante que nosotros sepamos que Dios revive donde hay cenizas, donde no hay nada, donde no hay esperanzas. Dios trabaja, Dios actúa en eso. Y invitamos a todo aquel que tenga necesidad, que busque de Dios, y si un día conociste de Dios y te alejaste, por favor regresa. El Señor es lo mejor que podemos tener, es la mejor herencia, la mejor posesión que nosotros podemos tener es a Dios, porque Él es el que nos dio la vida, Él es el creador, Él es el que nos sustenta, Él es el que permite que tengamos un trabajo, que tengamos una familia. Gracias a Dios por ello. Y bueno, el único es el Señor, es Dios. Él es el único, hermana, Él es. No hay más. No corramos a otro lugar porque la verdad nos están engañando. Los están engañando porque los mismos en el Salmo 115 habla, van a los ídolos, pero no tienen poder, hermana. Sí. No hay poder. ¿A qué te vas a arrimar? Donde no hay poder, ¿a qué vas? Arrímate con el Señor, que Él tiene el poder en todo. Es importante conocer que Dios es el único recurso que nosotros tenemos. Amén. Y bueno, pues vamos a orar en este momento por usted que tiene necesidad. Y vamos a pedirle a la hermana Elsa que nos ayude en una oración por su necesidad, cualquiera que sea, de la índole que sea. Dios es especialista en restaurar, en recuperar lo que esté perdido. Amén. Vamos a orar. Sí. Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre Santo. Mira, Señor, aprovecho un momento, Padre, de este día, esta tarde, Señor Jesús, tan especial, Padre, que tú me has permitido, Señor, estar haciendo esta grabación, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, pero te pido, Señor Jesús, por aquel hermano o hermana, Señor Jesús, que vaya a estar escuchando y viendo esta grabación, Señor, que sea para tu honra y tu gloria, Padre Santo. Y mi recomendación o nuestra recomendación de la hermana y mía, Padre, es que ellos busquen a Dios, busca a Dios, hermano, busca a Dios, hermana, cuando estés en la necesidad. No te apartes, si ya Dios hizo un milagro en tu vida, no te apartes, porque Dios es poderoso, porque fuera de Él no vas a encontrar nada. Dice tu palabra, Señor Jesús, que fuera de ti no haremos nada, no somos nada, Padre Santo. Recomendamos a aquel hermano o hermana que tuviera necesidad también, Señor. Te pido por ellos, Padre Santo, que sean fieles y que crean en ti, Señor, que no crean ningún ídolo, que no crean en ninguna otra persona, Señor, que los esté engañando. Que primeramente clamen a ti, Señor, y que si no te conocen, Padre, que aprendan a conocer de ti, Señor, para que tú puedas ayudarlos en sus pruebas, Padre, en sus luchas, Padre Santo, que llegan a nuestra vida, Señor, porque tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que tú nos formaste, Señor, y con un propósito, Padre, tienes para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te agradecemos este momento, Señor, y que, Señor, tu nombre, como dije, que es para que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Padre amado. Te amamos, Señor Jesús, te amamos de corazón. Bendecimos tu nombre, Señor, hoy y siempre. Gracias, poderoso Jesús. Muchas gracias, Señor.
Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues damos gracias por el tiempo, por la oportunidad que nos permites de llegar hasta este momento. Gracias por acompañarnos todo este tiempo y por escucharnos. Bendecimos la vida de ustedes y por favor, si usted conoce a alguien que tiene necesidad, comparte ese testimonio, compártaselo y dígale que Dios le bendiga, que él lo escuche o que ella lo escuche y que el Señor le bendiga, sea bendecido con ese testimonio. Y tenemos otros más, también los puede compartir. Suscríbase, por favor, nos ayudaría para que más gente conozca del Señor y que conozca que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Amén, así Dios les es. bendiga, nos vemos la próxima emisión. Amén, Nos bendiciones para despedimos, todos. Amén. en otra emisión de Rehoboth. Dios les bendiga.